Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 6, libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Ahí vamos a visitar muchos versículos, pero Efesios vamos a concentrarnos ahí en un momentico. Y es algo tan interesante porque este tema, Dios comenzó a hablar en mi vida hace unas semanas atrás. Y luego cuando hicimos el evento de alcance a la comunidad del Trunk or Treat, me di cuenta, hay un entendimiento del mundo espiritual que muchas veces no lo vemos con seguridad y a veces la gente está medio bueno, que sí hay o que lo quieren ignorar, pero es una realidad que debemos darle la cara. Y la razón por la que me motivó aún más en el espíritu hablar acerca de lo que sucede en el mundo espiritual es porque debemos saber que hay algo, eso es lo que le llama la serie, hay algo sobrenatural. Hay algo sobrenatural para toda persona en la que nosotros estamos viviendo y avanzando en la vida. Es algo sobrenatural, hay un mundo sobrenatural importante que usted y yo debemos conocer y entender. Desde los tiempos del Renacimiento, usted puede ver las fotos que están acá, siempre se pintaban ángeles y demonios y la lucha espiritual que existía siempre ha sido un tema de la sociedad. Todas esas estatuas hermosas que se ven en Europa, hacia algunos de esos países de Los Ángeles, inclusive creo que en la Ciudad de México no tiene un ángel enorme en el centro de la Ciudad de México. Ese es un entendimiento y un reconocimiento al mundo espiritual. Estaba viendo un noticiero y esta persona no es cristiana, que yo sepa. Y el noticiero, no sé si fue la persona que lo entrevistó o el reportero, pero la frase fue así, en las conversaciones están hablando, y la persona dijo, en todos mis años haciendo eso, es decir, como reportero, nunca en mi vida había visto algo así. Estaban hablando acerca de las ideologías políticas que existen hoy día, tanto la ideología como la ideología de la identidad sexual que están atacando a nuestros jóvenes de una manera increíble, como las diferentes ideologías económicas. El comunismo está subiendo cada vez más en el concepto. Muchos jóvenes no saben lo que se vivió con el comunismo mundialmente y hoy día son pro-comunistas sin tener entendimiento alguno. Y la persona dijo algo tan increíble. Él dijo lo siguiente: oiga bien, la televisión, el noticiero en Estados Unidos dijo, esto es algo espiritual. Es la lucha del bien contra el mal. Yo quedé sorprendido de escuchar un noticiero secular decir que lo que estamos viviendo hoy no es solamente una teoría, lo estamos viviendo algo que viene desde una influencia espiritual. Y mi entendimiento como pastor y todos nosotros como creyentes necesitamos saber que existe un mundo espiritual y que sí influencia y que tiene una influencia increíble sobre este mundo y sobre las ideologías y cómo marcha la situación. Pero no solamente la oscuridad, también está la luz, porque tampoco quiero predicar y que los cristianos ahora andemos todos asustados con linternas porque no quiero entrar al cuarto oscuro porque ahí está el cucuy. ¿Cuántos de aquí no se duermen con la mano que les caiga así sobre la cama? Porque viene y le sale y le jala la cuestión. No se confiese. Pero la palabra de Dios tiene un entendimiento para nosotros de que hay algo sobrenatural, de que hay un mundo espiritual y debemos entenderlo y saberlo. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 dice así: pero si es nuestro evangelio, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo comienza a escribirle a la iglesia de Corintios, que era una iglesia muy espiritual en Atenas, en todas esas áreas que conocen, todas esas filosofías que conocemos hoy día. Y Pablo les escribe y dice: si el evangelio está encubierto, si la gente no quiere ser del evangelio, entre los que se pierden es que está encubierto. Y mira por qué. Versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó. Hay un Dios de este siglo, mis hermanos, y la Biblia lo hace muy claro, y lo vamos a ver más adelante. Obviamente Satanás, el enemigo, es el Dios de este siglo, y es el Dios de este mundo, en el sentido del gobierno del mundo, porque así sucedió desde Adán y Eva. Entregaron la autoridad de la tierra a Satanás, y la palabra de Dios hace claro en el libro de Colosenses que Jesucristo la retomó, pero tomó la llave del poder de la muerte. Todavía el control del mundo sigue en la mano de Satanás. ¿Entiende la diferencia? Si no entiende la diferencia, se lo explico de esa manera. Cuando yo vengo a Cristo y le doy mi corazón y Él es mi Salvador, Satanás ya no tiene el poder sobre la muerte, porque el morir en Cristo es ganancia. Ganancia. Así dice la palabra de Dios. Y todo cristiano debe tener ese énfasis y enfoque en su vida. No digo que usted desea morirse. No es eso lo que estoy diciendo. Pero estoy diciendo, si le doy la cara a la muerte, voy para los brazos de mi Cristo. Hello.
Y dice aquí que si lo cegó, el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si alguien cegó el entendimiento, si estás hablando con alguien del evangelio donde las cosas no fluyen, dice la palabra de Dios que si hay una ceguera, la ceguera viene por parte del enemigo. Y es importante entender esos mundos espirituales. Y Efesios, muy famoso, Efesios 6, solamente voy a cubrir una porción hoy, pero lo vamos a ir viendo con más detalle. Efesios 6, versículo 12, nos da una estructura y dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y ya usted se sabe esa, es decir, su enemigo no es el jefe, su enemigo no es el vecino. Hay una orden y un aspecto espiritual de lo que está sucediendo. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos da dos cosas. Número uno, establece que hay una lucha espiritual. Y número dos, establece que hay una estructura en el mundo espiritual. ¿Está conmigo hoy día? Hay dos cosas sucediendo. Hay una lucha que usted y yo debemos saber, pero también hay una estructura, una jerarquía del mundo espiritual, lo cual la Biblia habla muy claro acerca de ello. Lo vamos a ver en grandes aspectos, es algo muy detallado. La semana que viene, Dios mediante, quiero cubrir un poco sobre lo que es ángeles, demonios, toda esa cuestión. Pero dice que hay una estructura espiritual. Hay una estructura espiritual que sucede. Usted y yo tenemos una lucha. ¿Qué nos deja saber esto y qué debemos entender? ¿Está listo? Debemos entender esto, que la realidad de un mundo espiritual debe llevarnos a vivir una vida espiritual. Lo repito, la realidad de un mundo espiritual debe llevarnos a vivir una vida espiritual. Y creo que muchos cristianos, aunque creen en un mundo espiritual, viven su vida de una manera muy carnal. Y tenemos que entender eso, que hay una influencia espiritual sobre las cosas que suceden y vienen a nuestras vidas. Es muy famoso, es decir, la Biblia se claro, el libro de Levíticos dice que no se debe hablar con el espíritu de la muerte. Y cuánta gente hoy, muchas personas, ¿verdad?, que celebran el Día de los Muertos. Yo no estoy en contra de llevar flores a la tumba de un familiar amado, pero hay gente que quieren comunicarse y buscan un medio y ven las tarjetas y luego también se aparecen en la iglesia como si nada. Y la Biblia dice, estás hablando con demonios. Se ofendieron ya, pastor, ahora le arreglo el mensaje. No podemos ser cristianos, decir que somos gentes espirituales e ignorar la realidad de un mundo espiritual. Jóvenes cristianos, tal vez estás aquí, tal vez su primo, que le encanta ver películas de terror. En mis tiempos había un compadre que se llamaba Barnabas Collins. ¿Se recuerdan de ese compadre? No, esto era muy cristiano. Y mucha gente que le encanta ver esa cuestión. No, pero eso no da miedo. Yo sé que es una película, yo sé que es falso. Pero si crea en ti una estructura mental, estás abriendo la puerta a la oscuridad. Una vez más, mis hermanos, podemos decir, no, que los cristianos son exagerados. Acabamos de leer aquí que Pablo dice, mi lucha no es la persona. Mi lucha es una estructura espiritual que sí existe. Una estructura espiritual. El ataque contra nuestros hijos y la familia no es nuevo. Abra su Biblia en Génesis capítulo 1 y lo va a encontrar. Génesis capítulo 2 y lo va a encontrar. Génesis capítulo 6 y lo va a encontrar. Y de ahí seguimos. Siempre ha sido así, porque si yo puedo destruir al infante, destruyo la semilla donde Dios puede depositar la vida eterna y su mensaje a través de las familias. Hay que tener los ojos abiertos. Esto no es una cuestión política solamente, mis hermanos. Y a veces nos peleamos que es el racismo, que es el color, que es la ideología política. Es un mundo espiritual y una influencia. Y necesitamos entender que hay un Dios que ya venció la lucha. Y usted y yo tenemos que tener eso y lucharlo en amor, y lucharlo en compasión, y lucharlo en la verdad, que son armas para combatir espiritualmente. ¿Está conmigo hoy día? No salga corriendo todavía, que le queda media hora, gloria a Dios. No podemos luchar una batalla espiritual con armas carnales. Y Jesucristo fue el mejor ejemplo de eso, que nos los enseñó en la tentación. Y en la tentación de Jesucristo, no lo voy a cubrir todo hoy día, que se encuentra en Mateo capítulo 4, Él nos da una idea, Mateo y tanto Lucas capítulo 4 nos da lo que sucede. Y hay tres tentaciones que yo lo puedo resumir así. Es el ataque a la provisión, cuando le pide que se provee de pan, como Jesucristo había ayunado 40 días, 40 noches, y dice que tenía hambre, lógico, porque era 100% humano, 100% Dios, y la tentación fue, busca pan y aliméntate, convierte esa roca en pan.
hay un ataque espiritual sobre la provisión. Y la provisión es esta, tal y como oró Patricia por nosotros. Dios, si tú no me vas a proveer, si tú no eres un Dios justo y no eres un Dios bueno, yo me la voy a averiguar. Y de repente yo busco y echo a Dios fuera de ser mi ayuda en la provisión. Está conmigo hoy día. Y es ahí donde muchas veces nos metemos en problemas. Nos metemos en una deuda que no debemos, en una cuestión que no debemos hacer. Hablamos mentira con tal de conseguir cosas, porque yo siento una presión en mi vida. El segundo ataque que trae el enemigo sobre nuestra vida es el ataque de la seguridad. Le dijo a Jesucristo, déjame ponerte aquí en este monte, lánzate, porque la Biblia dice, Satanás sabe más Biblia que algunos cristianos hoy día. Satanás le dijo, la Biblia dice, le citó un salmo, que Él enviará a los ángeles que te cuiden. Jesús tiene que decirle, pero la Biblia también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Hello, pastor, el Señor me sanó del alcoholismo, voy a predicar a las barras. Pregúntale a Dios, porque no tentarás al Señor tu Dios. ¿Estamos hablando correcto hoy día? Es decir, hay una sabiduría de la palabra de Dios, hay una influencia del mundo espiritual que debemos reconocer y entenderla. Y tercero, fue la tentación del estatus, que muchos de nosotros también luchamos con eso. Yo quiero tener cierta manera, yo quiero saber, quiero llegar a cierto nivel, y a veces hacemos cosas que no son de Dios con tal de obtener el nivel deseado que uno tiene en nuestra vida. Y Mateo 4:8 nos da una idea de cómo el enemigo es dueño de este mundo. Dice así, Mateo 4:8 al 9, dice, luego el diablo, en la versión viviente, lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Así que el enemigo de alguna manera le muestra todos los reinos que existían en ese entonces. Y oiga la frase, versículo 9, te daré todo esto, le dijo, si te arrodillas y me adoras. Y la razón por la que el enemigo puede ofrecerle todos los reinos del mundo a Jesucristo, tan ignorante es Satanás, porque a veces la gente, es decir, él sabe que es el Hijo de Dios y que es dueño de todo, pero él dice, en esta tierra yo tengo derecho y te lo puedo regalar todo si tú me haces a mi Dios y no Dios el Padre. Y mucha gente hoy día han hecho esa inversión. Miren, mis hermanos, necesitamos reconocer la realidad del mundo espiritual. Es famoso y hoy día se está viendo de nuevo con algunas guerrillas que están surgiendo en los lugares donde hay un espíritu de asesinato. Era muy famoso, por ejemplo, en los tiempos cuando mis suegros estaban en Perú, donde Sendero Luminoso practicaba satanismo y espiritismo. Era muy conocido eso. Y la razón es porque el espíritu de muerte es parte de Satanás. Y hoy día en la persecución de los cristianos, tanto en Nigeria como el avance de los islamitas radicales, todo eso es un espíritu de oscuridad. Y cuando entendemos eso, entendemos, esta cuestión no es solamente carne y sangre, hay algo espiritual sucediendo en ello. Y necesitamos saber eso para saber cómo responder. Yo le he contado la historia de nuestros vecinos, ya no nos relacionamos tanto porque han viajado mucho, pero ellos son musulmanes, son del país de Jordania y son seres humanos excelentes. Pero al fin y al cabo su influencia espiritual está con un espíritu erróneo. Pero no por eso yo me le lanzo al vecino y estamos peleando todo el tiempo y le saco a darle un bibliazo. No, compartimos comida, él habla, yo hablo, él habla del padre Abraham, porque ellos creen que Abraham fue el padre, de acuerdo a sus escrituras también, de la misma raíz, pero creemos en un Dios distinto y en un pensamiento y amor distinto. Y Dios es el amor central, está conmigo hoy día. Y hay tres cosas que Jesucristo me enseña y quiere que tengamos hoy día en mente, comenzando esta serie de algo sobrenatural. Y es eso que usted debe tener en mente, hablando acerca de ese fin de semana de veteranos, es que tú eres un soldado. Tú tienes que ponerte en la mente, hombre, mujer, niño que le ha dado su vida a Cristo, que usted es un soldado. Si usted tiene eso en mente, usted va a avanzar de manera increíble en las cosas de Dios, que cuando usted vino a los caminos de Dios, no solamente es el discípulo de Jesucristo, sino que hay una idea de militancia espiritual. No tomamos un fusible físicamente hablando, no estamos marchando ni tenemos un uniforme físico, pero hay un concepto donde la palabra de Dios dice que tenemos que tener una idea como el soldado ve la guerra, así debemos ver nosotros nuestra vida espiritual.
Y todos admiramos a los soldados, no solamente por su valentía, pero también los admiramos por su disciplina, los admiramos por su deseo de servir y proteger a su país. Cada uno de nosotros tenemos que ver eso en un método espiritual. Y necesitamos ser militantes en cuanto a esas cosas, en nuestras áreas de nuestra vida, por sus hijos, orando por su matrimonio, orando por usted mismo, por su salud, por su mente. ¿Está conmigo hoy día, iglesia? Y es importante desarrollar eso. Y Pablo le habla aquí a Timoteo diciendo: hey Timoteo, tú estás en una milicia. Y es una escritura interesante porque Timoteo, de acuerdo a lo que leemos, era por decir así, un tipo que no era como Pablo. Pablo era, es decir, pero agresivo, bocón, sabía de todo, estaba listo para lo que sea. Timoteo, siendo su discípulo, de acuerdo a las escrituras, vemos que era un hombre más tranquilo, más pausado, tenía una mentalidad distinta. Y Pablo tiene que escribirle, decirle: Timoteo, yo quiero que tú sepas algo. 1 Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla ¿de qué? Pelea la buena batalla de la fe. Y lo que ha sucedido, mis hermanos, es que la sociedad ha convertido el cristianismo como algo de que avergonzarse. Los cristianos son, mira qué odiosos son, porque todo tiene que ser amor. Claro, Dios murió por ti, pero si estás en pecado, estás en pecado. Y amor no es mirarte en pecado y dar la cara para el otro lado. Eso no es amor. Si usted tuviera un hijo, un familiar en drogas perdido, usted le dice algo: déjame llevarte a un centro de rehabilitación, déjame ayudarte, ¿cómo puedo hacerlo? Pero por alguna razón, si un cristiano lo dice, eres un odioso. Como lo digo, es importante, pero la verdad es un arma espiritual poderosísima. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Y dice aquí: echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Tú y yo fuimos llamados a ella, de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pablo tiene que decirle a Timoteo: tú te convertiste en frente de mucha gente, que estaba su familiar, su abuela, ella lo menciona más adelante. Tú has profesado ser cristiano, tienes que ponerte las botas de la milicia ahora mismo. Porque había una presión en el ministerio donde Timoteo estaba compartiendo en la iglesia de Éfeso. Así que Pablo tiene que decirle: agárrate, pelea la buena batalla de la fe, enfócate en las cosas de Dios y no te amedrentes de ellas. Luego le repite en 2 Timoteo 2:4 y le dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Aquellos que han sido soldados o que tienen familiares soldados entienden esto. Eso es muy importante. Ningún soldado se enreda en las cosas de la vida civil. Yo tengo muchos tíos militares por el lado de mi mamá. Y eso era así. Por ejemplo, si uno de mis tíos tenía su uniforme, habían ciertas cosas que él podía hacer socialmente cuando tenía el uniforme puesto y cuando no lo tenía puesto. Hay reglas increíbles. Y aún sin el uniforme puesto, todavía hay ciertas cosas que tú no debes hacer porque llevas cierto rango. Y Pablo está diciendo: el que es militar no se enreda en la vida civil. Tiene un enfoque en lo que Dios quiere en su vida. Porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y Cristo te reclutó a mí y me reclutó y te reclutó a ti para hacer la obra. Está conmigo hoy día. Nos reclutó y nos llevó. Así que es importante saberlo. Hay una frase en los Estados Unidos que dice así: un soldado distraído es un soldado muerto. Distracted soldier is a dead soldier. Un soldado distraído es un soldado muerto. ¿Y cuántos de nosotros conocemos a muchos cristianos, no físicamente hablando, que han muerto en su vida espiritual porque pusieron en el enfoque donde no era? Estaban en fuego con Dios y encontraron una muchacha. Pastor, esa muchacha es preciosa. Lo único que le falta es ser hija de Dios. No es para ti, mi hermano. Si viniste al culto con eso en la mente, ¿verdad? Llévaselo a Dios. Porque la Biblia dice: no te unen yugo desigual. Si es difícil cuando los dos son cristianos, imagínate si mete a otro que no lo es. Estoy dando más consejos de lo que decían los apuntes acá, pero aguántese ahí. ¿Está conmigo hoy día? Lo mismo en negocios, en diferentes áreas. Hay que ser sabios. Porque estamos uniendo nuestras vidas en esas cosas. Y es súper importante. Yo le he hecho la historia a ustedes. Yo trabajaba en una compañía. Y esa compañía donde yo trabajaba no me dio el aumento que yo deseaba, así que me fui a otra que me dio más dinero. Eso cuando vivía en Las Vegas.
me dio más dinero, así que me uní a esta compañía. Fue el peor trabajo que estuve en la vida, el peor trabajo. Y es cuando no escuchamos de Dios, eso nos pasa. Pero obviamente yo sentía la presión, recuérdese la tentación de proveer. Tengo a mi esposa, ya mi hijo mayor ya había nacido, estoy ganando muy poco dinero y digo, bueno, yo tengo que resolver, así que me voy a donde sea. Pero Dios no me había hablado de ese trabajo. Dios me había dicho otra estrategia, pero ese trabajo me estaba ofreciendo un buen salario. Así que me fui. Miren, mis hermanos, por eso es importante entender lo que es la batalla espiritual. Ese lugar era tan opresivo, tan opresivo. Eventualmente yo me fui de ahí, yo le he contado la historia, muchísimas cosas que sucedieron y supe hace unos años atrás que inclusive el dueño de la compañía terminó preso por haber hecho un escándalo por robar a compañías de seguro. Pero uno sentía la opresión. Yo entraba a esa oficina y era una locura. Trabajaba con 2 muchachos que eran asistentes dentales, que eran 2 locos. Y yo, Padre, ayúdame a ayudar a estos muchachos, a aconsejarlo. Y era una cuestión horrible, un espíritu de seducción dentro de la empresa. Y fue un tiempo terrible. Había un mundo espiritual que había que entender. Gracias a Dios, yo tengo una vida espiritual y lo reconocí. Pero la razón fue, yo me distraje como soldado de las órdenes de mi Salvador. Y terminé viviendo 4 meses de mi vida que no tuve que haberlo vivido, horribles. Simplemente porque como Cristo fue tentado, yo caí a la tentación de la provisión personal. Y después de ahí en adelante, usted es testigo, yo lo he dicho muchas veces, jamás. Señor, donde tú quieras. Aquí me van a pagar $5 menos, pero es ahí vamos. Y nunca ha faltado nada sobre la mesa del hogar. Gracias a Dios. Estaba leyendo una historia de soldados distraídos y creo que salió en el noticiero. Un soldado americano que estaba de turismo en Corea del Sur se puso a andar, quería llegar cerca de la frontera y sin querer, porque la frontera no tiene una pared en todos los lugares, cruzó la línea de demarcación, lo que se llama la zona desmilitarizada de Corea, y cruzó a Corea del Norte y lo agarraron preso. Eso estuvo en todos los noticieros. Y le preguntaron, ¿qué estabas haciendo? Eres un loco, eres un soldado americano de vacaciones. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, quería conocer y me fui lo más cerca posible y terminó cruzando. Y nosotros muchas veces en el mundo espiritual y en el pecado hacemos eso. Estamos distraídos y nos metemos lo más cerca posible. Mire, pastor, ahí entré, ahí me paré en la puerta de la barra, pero solamente el dedo gordo entró. Eventualmente el cuerpo entero entra. ¿Está conmigo? Y eso es súper importante. Nosotros sabemos, no, estaba viendo la televisión y bueno, ahí, pero yo la cambié y volví, la puse, volví, la cambié, y después la dejé. Ya vemos. Uno termina, porque uno se descuida. Hay que mantener cierta alerta en la vida. Segundo, saber que eres un soldado. Segundo, que hay una lucha por tu vida. Tú tienes que entender que hay una lucha espiritual por tu vida. Que hay un infierno que te quiere ahí. Pero que hay un cielo y un Dios que envió a su único hijo a morir en una cruz porque te ama, porque Él te quiere allá con Él también. Y eso es importante entenderlo y saberlo y celebrarlo. Damos un aplauso a Cristo por su sacrificio. Hay una lucha por tu vida. Y esa lucha puede ser interna, puede ser en tu mente, puede ser en tus acciones. Y una vez más, la semana que viene vamos a hablar acerca de las influencias sobre nuestras vidas. Y es importante entenderlo eso, porque hay cosas que vienen sobre nuestra vida, que influencian nuestra vida. Y debemos saber eso, orar por nuestros hogares, limpiar la atmósfera espiritual de nuestros hogares, saber cómo hacer las cosas. Que mi esposa y ambos le decimos ya tan grande, hey, si hay una película con muchas malas palabras, aquí no la vamos a poner. Eso es una cuestión que eventualmente se te mete en la cabeza y te comportas de esa manera. Hay cosas que debemos entender, y no estoy hablando de ser santurrón, porque bueno, los cristianos hay que ser, también es una acusación media rara. Usted es demasiado santurrón. ¿Ser santos como yo soy santo? Es lo que dice la Biblia. Vino peleón el pastor, busquen otro. Efesios 2, viene Pablo y comienza a hablarnos acerca de esta lucha. Y comienza a hablarnos de esta lucha para que sepamos que hay una influencia sobre nuestra vida y que hay una influencia espiritual que debemos saberlo. Todos nosotros. Pero usted como cristiano debe también entender que hay un poder espiritual que Cristo ha dado a su vida. Y lo vamos a ver más adelante. Efesios 2 dice así, versículo 1 al 5. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. En su palabra dicen sus delitos y pecados en la Biblia tradicional. Yo estoy leyendo la Biblia de la Biblia viviente. Vivían en pecado, al igual
que el resto de la gente. Así vivíamos todo en algún punto de nuestra vida. Está conmigo, iglesia. Todos, cuando usted vino al Señor, al menos que se crió en la iglesia, incluyendo criándose en la iglesia como yo, también hicimos errores y cometimos barbaridades por otro lado. Porque hay una influencia del enemigo. Mire cómo dice aquí, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y hay una diferencia entre posesión demoníaca e influencia demoníaca, lo vemos en unas semanas. Pero está hablando que hay una influencia del mundo invisible del enemigo. Y eso viene por las ideologías y las enseñanzas. Y eventualmente esas cosas comienzan a calar en la vida. Y hoy día, mis hermanos, más que en cualquier otro momento, hay una influencia tremenda sobre ello. Y ustedes que tienen, digamos, niños entre edad de 10 a 16, 17 años de edad, quiero decirte, revisa los teléfonos, ten conversaciones con tus hijos y hijas, porque hay una gran influencia hoy día de toda cuestión siendo enseñada. Y eso es súper importante. Nosotros, por ejemplo, detuvimos los aparatos electrónicos, principalmente el teléfono individual de nuestros hijos hasta que cumpliesen, creo que era 15 años, y no podían tener ningún programa de medios sociales hasta que cumpliesen 17 años de edad. Y la razón que hicimos eso es porque tenían un poquito más de madurez para controlar y entender lo que sucede ahí fuera. Y si usted digamos, bueno, pastor, ya mis hijos tienen Facebook, Instagram y todo lo otro, y TikTok, ok, entonces ahora involúcrese, dile, hey, dame acceso a tu cuenta, yo quiero ver lo que tú estás viendo. Va a ser un pleito, ¿qué te crees tú? Y este es mi individualismo. Mira, hasta que no pague electricidad, agua, comida, aquí esto es el ejército, aquí el dueño soy yo. Después hablamos. Y eso es importante. Yo soy un poquito más calmado en cuanto a créalo usted o no, mi esposa es más la generala en cuanto a eso que yo. La señora era, mira, tráeme los teléfonos, y yo le hablaba a los muchachos. Pero la razón que uno se tenía que involucrar en esas conversaciones no es porque le desconfiemos. Es como yo le digo a mis hijos, no es que yo te tenga desconfianza, es que hay un enemigo espiritual de tu alma. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No es que nuestros hijos son malos, no, que estamos criando los mejores hijos que podamos con la fuerza y el entendimiento que tenemos. Eso yo lo creo de todo padre. Pero eventualmente la Biblia dice, hay un enemigo de su alma y yo necesito interponerme en eso. Yo necesito meter la mano en esa situación, en oración, en consejería, en lo que pueda. Pero necesito involucrarme, porque si no le estoy entregando mi hijo al enemigo, pensando, Dios, no hiciste nada. No, hay una lucha espiritual y debemos entenderlo, iglesia, por las almas de nuestras familias. Debemos entenderlo. Versículo 3. Todos vivíamos en el pasado así, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pablo dice, nosotros invitamos el enojo de Dios por la manera en que nos comportamos en la vida. Lo invitamos. Pero versículo 4, eso es lo bello de la palabra de Dios. Pero Dios, puede decir conmigo, pero Dios, 1, 2 y 3. Pero Dios es tan rico y misericordioso y nos amó tanto que a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Quién puede decir amén en esta tarde? Solo por su gracia, solo por su gracia, solo por su gracia. Y esa gracia deseamos que alcance a cada hijo, a cada familiar, a cada vecino. Pero entender, es una lucha espiritual. Es una batalla espiritual. Y debemos saberlo así. Yo me río a veces, mi esposa y yo en esos días estamos pasando ciertas situaciones con la casa y los autos y nos dimos cuenta. Yo le dije, ¿sabe qué, mi vida? Esto es el devorador. Y la Biblia dice que Él va a reprender el devorador. Cuando somos diezmadores, Él va a reprender el devorador porque se dañó aquello, se dañó lo otro. Tenemos un problema, tenemos una situación dentro de la casa. Una cuestión que nos vino todo de una. Y yo estaba súper disgustado enteramente, pero ¿sabe qué? Es el devorador. La Biblia lo dice claro, así que Señor, comenzamos a orar, Padre. Y no hemos resuelto todo, pero por lo menos siento una ligereza, por decirlo así. No llevo el problema como tenía, que ni estaba durmiendo.
Y le sabes que Dios, tu palabra dice que en paz dormiré porque tú estás conmigo, porque tú guardas de mis sueños. Señor, yo reprendo al enemigo esta cuestión. Tomé una posición militante en cuanto al mundo espiritual de mi hogar. Usted y yo tenemos que volver a eso. Si usted nunca ha hecho esa oración, hágala. Hágala un día, o júntese con su esposa, o júntese y diga, vamos a hacer una oración hoy mismo. Agarre un salmo y diga, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús esta cuestión. Y tenemos que cerrar las puertas espirituales que están abriendo a eso también. Es decir, debemos hacer ambas cosas. Tercero y último por hoy. ¿Tiene ánimo para uno más? Tercero, eso es que tú tienes armas para vencer. Y ahí es donde yo encuentro muchos cristianos que luchan en su vida y no aplican las armas que Dios ya ha dado a su vida. Y una vez más, Efesios 6 tiene bastante. Yo no voy a cubrir hoy sobre ello. Puede leer en su casa la armadura espiritual. Pero es importante entender que Dios nos ha puesto en una posición de victoria. Usted y yo no luchamos espiritualmente de derrota, sino luchamos de una posición de victoria, porque la Biblia dice en Colosenses que Él ya venció al enemigo y lo expuso públicamente. Así que cuando yo voy a orar a Dios que venza espiritualmente un área de mi vida, escúcheme bien, usted no está orando, Señor, ayúdame, que el enemigo me está apuleando. No, usted va a ejercer la victoria que Cristo ya tomó sobre tu vida. Y eso es tan importante para que no oremos como gente derrotada. Como dijo mi esposa, que ella y yo no hablamos de eso. Cuando el rey Ezequías trajo esa carta, le dijo, mira aquí Dios, lo que está diciendo el enemigo acerca de mí. Y el rey reconoció, el rey dijo, yo soy un pobrecito rey. Y hay fue un grupo de ejércitos, naciones, que se han unido en contra mía. ¿Qué voy a hacer? Yo no soy nadie. Pero tú eres grande. Es a tu pueblo que están amenazando. Es a tus hijos que están viniendo en contra. Tú tienes una solución a esto. Gracias, Dios. Es una completa reversa de poder orar de una posición de victoria. Y es importante eso, porque tenemos que entender que hay un mundo espiritual. Y están las oraciones, está la armadura de Dios. Pero ¿sabe qué es una batalla y una lucha increíble? La verdad. Cuando yo digo la verdad en amor, también estoy venciendo espiritualmente. Y necesitamos saberlo y luchar con la palabra de verdad. El enemigo, dice la palabra, y Jesucristo es el padre de mentiras. Cristo dijo, porque él miente desde el principio. Y muchas veces lo que hay es una nube, un enredo de mentiras que están destruyendo nuestras vidas. Dios saca la luz, aclara las cosas, trae la luz. Es importante entender eso, que no dejemos que el enemigo nos amedrente. ¿Puedo decirle algo? Cuando Dios me habló de comenzar esta serie que vamos a estar hablando, yo estaba en mi oficina, por lo regular estudio miércoles y jueves, saco un par de horas cada día, unas 3 horas cada día, para preparar el mensaje. Me vino un temor. Yo estaba así, abro mi Biblia, estoy estudiando, estoy emocionado, tomando notas aquí, este versículo. Inmediatamente voy a atacar a tus hijos, voy a atacar a tu esposa, inmediatamente. Mis hermanos, tuve la tentación de cambiar el mensaje. Porque es una lucha espiritual. Y dije, me puse de pie en mi oficina y comencé a hablar, a orar en lengua, a reprender, a orar por cada uno de mis hijos, hasta que hubo paz en mi alma y volví a estudiar. Y me di cuenta que Dios quiere que usted y yo estemos alerta, pero el enemigo también quiere disminuirnos en eso. Y usted no deje amedrentarse para nada, porque Dios está de su lado para vencer en cada área de nuestra vida. De su lado. Para vencer. Estaba leyendo una historia de un hombre que se llama Ron Daly. Y Ron Daly es un hombre aquí en California que salió a los bosques a cazar. Y cuando salió a cazar a los bosques, se perdió. Creo que su auto se descompuso, eventualmente tuvo un problema y se metió muy profundo en el bosque, en el centro de California. Estuvo en todos los noticieros. Y Ron Bailey duró 20 días perdido, 20 días. Y se les dañaron sus rodillas, se deshidrató, estaba perdido. Él dice que toda esa semana se la pasó orando, Dios, ayúdame. Y ya después de dar, con la última fuerza que le quedaba, decidió dar otra vuelta porque estaba perdido en los bosques. Y cuando ya no daba más, dice que él levantó los ojos y dijo, Dios, ayúdame que ya no puedo más. Y cuando abrió los ojos, cuenta él en el noticiero, vio unas luces de un automóvil encima de él. Estaba en una barranca, encima de él vio unas luces. Y eventualmente, gritando lo que sea, llamó la atención. Eran otros cazadores que estaban en el área y habían escuchado inclusive de su historia porque saben todos los noticiarios y pudieron rescatarlo. Y él le da la gloria a Dios de eso.
Y tenemos que entender que hay un mundo espiritual que quería la destrucción de Ron, pero hay un mundo espiritual de Dios que quería, Ron, yo quiero que la gente sepa que yo todavía respondo oraciones y estoy haciendo una obra y protejo a mis hijos. Porque muchas veces pensamos que todo está perdido en la vida porque hemos visto cosas perdidas. Pero no todo está perdido en la vida. Hay un mundo espiritual, hay una realidad eterna. Segunda de Corintios 10:4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y lo que queremos hacer muchas veces es cambiar algo espiritual con una reacción física. Y a veces lo más poderoso es la oración o la respuesta contraria. Proverbios dice: la mejor cosa contra la ira es la blanda respuesta. Y a veces decimos: no, si tú me hablas de esa manera, yo te voy a responder doblemente peor. Y la Biblia dice: no, es al contrario. La Biblia dice que si alguien te odia o es su enemigo, dice: regálale, dale algo bondad, porque estás poniendo carbón encendido sobre su cabeza. Yo aquí insultándolo y me trae un pastel, ¿qué se cree? La Biblia dice: así mismo. Es un mundo completamente distinto. Y es súper importante entender estos principios, porque las armas suyas y la mía no son igual que las carnales. No son igual. En el mundo haga lo que usted quiera hacer, aplace a quien usted tenga que aplastar con tal de avanzar en ese trabajo. Y la Biblia habla acerca del humilde, Dios exalta. Estudie, haga su trabajo, déselo a Dios y permita que le diga: no te apures, la persona correcta te va a ver un día de esto. La persona correcta te va a avanzar un día de esto. La persona correcta va a abrir la puerta correcta. Hay algo que yo estoy haciendo. ¿Está conmigo hoy día, iglesia? Wow. Yo quiero terminar con esto hoy. Y vamos a volver a ello la semana que viene, posiblemente. Y es el arma más poderosa que existe, que es el nombre de Jesús. Y la Biblia habla que Dios le dio el nombre sobre todo nombre, porque Cristo se humilló hasta lo sumo. Y le dice: como se humilló hasta lo sumo, Dios le levantó hasta lo más alto y le dio el nombre que sobre todo nombre. Y muchas veces la gente tiende a minimar esto y dice: no, que todo no es el nombre de Jesús y que yo te reprendo. Déjame enseñarte un versículo para que entiendas el poder que existe en el nombre de Jesús. El libro de Judas, que es un libro de un solo capítulo, solamente tiene versículos, capítulo 1 y sus versículos. Y Judas, de acuerdo a algunos historiadores, es considerado el medio hermano de Jesús. También es hermano de Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Y Judas, escribiendo esta carta, es una carta muy enfocada al mundo espiritual. Y hablando acerca de unas estrategias del enemigo, una vez más estamos hablando de algo sobrenatural, que es las falsas enseñanzas, lo cual vamos a cubrir. Y él viene y dice: eso es una lucha espiritual. Las falsas enseñanzas son una lucha espiritual del mundo espiritual que Satanás utiliza. Así que Judas escribe, pero hay un versículo tan poderoso que yo quedé sorprendido. Judas, dice así, Judas 9, dice así en el libro, dice: pero ni siquiera... muchos de ustedes lo hubieran llamado San Miguel, pero el arcángel Miguel, ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar el diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Para aquellos que se encuentran ese versículo sorprendente, su palabra muestra que Dios fue quien se llevó a Moisés y lo enterró en un lugar que nadie sabe, porque no quería que el pueblo de Israel idolatrara a Moisés por lo importante que él era para ellos. Y dice la Biblia que cuando Dios entierra a Moisés, el arcángel Miguel tiene que pelear una lucha espiritual contra Satanás, porque Satanás quería el cuerpo de Moisés, porque podía convertirlo en un ídolo. Hay que entender el mundo espiritual para caminar con Dios. Y es súper importante que usted y yo veamos las cosas y decir: yo no tengo nombre, yo no tengo autoridad, pero en el nombre de Jesucristo te reprendo. Que te reprenda el Señor de aquello que tú tienes contra mí. Que lo haga Dios. Hay una autoridad en ello. Para la Biblia tener un versículo así que dice que ni siquiera Miguel, el ángel, se atrevió a echarlo fuera, sino que dijo: que el Señor se encargue de ti, enemigo. Muestra el poder
que en el nombre de Jesús y la autoridad que existe en el nombre de Jesús. Porque usted y yo no peleamos desde un mundo de pérdida, sino de victoria. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando le dice tu vida a Dios, Él te sacó de un reino de oscuridad, frustración, envidia, maledicencia y te trajo al reino de su amado Hijo con reglas distintas, una autoridad distinta, una vida distinta, porque al fin y al cabo, escuche bien, la realidad del mundo espiritual debe llevar a cada uno de nosotros a tener una vida espiritual para entender la obra de Dios en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Vamos a orar juntos. ¿Sabe dónde usted está? Y dile: Señor, si yo he ignorado la realidad espiritual, abre mis ojos. Abre mis ojos. Tal vez sos una persona que ha estado, bueno, yo creo en esto, pero nunca le has dado todo tu énfasis a Dios. Hoy día Él quiere hablarte. Hoy día Él quiere tocar tu vida. Dile que te hable. Tal vez has dicho: pastor, yo vivo con miedo toda mi vida porque tengo un miedo de que esto va a pasar y yo he visto estas cuestiones. Tal vez tú eres como yo, que viene de un país del Caribe donde ha visto mucha brujería y escuchas los poderes de las tinieblas, pero no has vivido en la autoridad que Dios te da hoy día. Yo quiero invitarte a que tú te agarres de la autoridad de Dios para crecer en tu vida hoy. Pídele a Dios que te hable. Dale un segundito. Dile: Señor, muéstrame, ¿qué tú quieres que yo aprenda de este mensaje hoy día? Padre, te damos gracias, Señor. Tal y como dice Colosenses, que tú nos sacaste de las tinieblas y nos llevaste a la luz de Cristo, a la luz admirable, al reino de victoria. Hoy lo recibimos, Señor, y no nos amedrentamos, porque entendemos que si clamamos al nombre que es sobre todo nombre, hay respuesta para nuestra vida. Señor, yo te pido que a cada uno de nosotros, aquellos que tal vez nos escuchan a distancia, que tú abras nuestros oídos espirituales, que tú abras nuestro corazón y podamos ver esta lucha que existe hoy día, que es una realidad, que aún no cristianos están viendo. Esta cuestión no es solamente una ideología, hay un mundo espiritual que es real. Señor, entendemos que también tu venida está cerca, así que queremos estar de pie cuando regreses, Señor. Aumenta nuestra fe para caminar en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Qué lindo es Dios. Hay una realidad espiritual y en esos próximos 2-3 minutos, no quiero extenderlo mucho, ya tú escuchaste el evangelio. La realidad espiritual es que tú estabas muerto en delitos y pecados. Y si tú nunca le has dado a Dios toda tu vida y todo tu ser, todavía estás muerto en ellos. Tu vida espiritual, tu mundo espiritual, lo que tú eres como persona está muy lejos de Dios. Y Dios envió a su único Hijo a morir en una cruz por ti, porque te ama. Pero esa vida espiritual y eterna con Dios solamente se obtiene de una manera: cuando nos humillamos a nosotros mismos y reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador. El libro de Romanos dice que debe haber una confesión de tu boca y una vida que continúa después de ello, diciendo que Cristo es aquel que murió y resucitó, y algo nuevo comienza en tu vida. Yo quiero darte esa oportunidad en esta iglesia hoy día. Y quiero darte una oportunidad que tomes un paso de mucha valentía, porque Cristo no murió en una habitación privada, calladito, nadie se enteró. No, fue una muerte pública, una muerte horrorífica a ti, porque te ama. Y solamente te invita a ti a que tú tomes un paso de fe contra las tinieblas, que digas: ¿sabe qué? No me avergüenzo del evangelio. Y yo no sé quién está aquí. La Biblia dice que solamente por el Espíritu puedes tú recibir a Él como Salvador. Y si hay alguien que Dios está invitando hoy día para que lo reciba en espíritu y tome el paso, yo quiero darte esa oportunidad. En un momento así lo hacemos en nuestra iglesia. Yo cuento hasta 3. Tú levantas tu mano, ¿de dónde estás? Y luego cuento hasta 3 simplemente para que lo hagamos a la misma vez, ¿verdad? Y tú cuentas y levantas tu mano. Ahí donde yo te veo tu mano, te reconozco, tú puedes bajar tu mano. Luego de eso te voy a invitar aquí para que ores junto con nuestro equipo. Pasa al frente, oramos juntos para caminar en las cosas de Dios. Pastor, tú puedes decir: ¿sabe qué? Eso da vergüenza, levantar la mano, orar y pasar. No, nada de esa cuestión, yo no quiero nada. Déjame decirte algo. Si vas en contra de tu propia mente, tienes que ir de acuerdo al camino de Dios. Y es que estás en una batalla espiritual. Yo quiero luchar por tu alma y darte la invitación. No te puedo obligar, nadie te va a obligar. Cristo no te obliga, pero Él te da la oportunidad. Ya Él hizo su parte,
que es morir en una cruz y decirte, tú me necesitas. ¿Cuál es tu parte? Reconocer tu necesidad de Dios y decir, te necesito, Cristo. Ven y sé el Salvador de mi alma. Yo quiero ofrecerte esto hoy día. Yo cuento hasta 3, tú levantas tu mano, luego te invito y juntos vamos a orar. Listo, ¿quién debe recibir si no lo ha hecho? Si nunca lo has hecho, hoy es tu día. Si tal vez lo hiciste un día, pero tu vida no siguió lo que dijiste con tu boca, pastor, yo estoy lejos de Dios, vuelve a los caminos de Dios. Si tal vez sabes que Dios te está hablando hoy día, recuérdate que solamente por el Espíritu Santo, hoy es tu día de darle tu vida a Él. Si ese eres tú, hoy es tu momento. Yo cuento hasta 3 y oramos juntos. Listo, 1, 2 y 3. Esta oración es un abracadabra especial que si bueno, si no digo las palabras que no son, no. Dios ve la honestidad de tu corazón. Escucha las palabras, pero ve la honestidad de tu corazón. Oremos juntos. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Pero hoy quiero darte mi vida, que tú seas el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante quiero servirte a ti y estar contigo en la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Wow. Gloria a Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Regáleme 5 minutos de su tiempo. El pastor Aarón, uno de nuestros líderes, él le va a entregar un material, le va a ayudar en este camino. Si no tiene un amigo, una amiga, él le va a ofrecer eso y luego ya sale con su familia. 5 minuticos, acompáñelo ahí para que reciba eso. Nada extraño sucede, ok. Dios le bendiga. Qué tremendo. Un aplauso de ánimo. Dios te bendiga. Primer día de una gran vida. Gloria a Dios. Wow. Gracias, Señor Jesús. Que Dios le fortalezca y le bendiga. Iglesia, tenemos una expresión siempre al final que decimos en el Empire será salvo, vamos a decir hoy. Y no lo decimos por decir una frase clave. Mi esposa me dijo algo tan increíble. Dijo, cada vez que yo digo eso, desde que llegamos a esta iglesia, yo lo he tomado en serio. Como que es una declaración al mundo espiritual de que vamos detrás de las almas. Y ese es uno de nuestros enfoques centrales. Almas, necesitamos abrir la oportunidad porque eso es una lucha espiritual. Y Dios quiera cuánta cantidad de sus hijos puedan entrar al cielo junto con Él. Ese es nuestro trabajo. Ustedes que son cristianos maduros, es nuestro trabajo. Seguir mostrándoles de Cristo, invitar a alguien a hablar del Evangelio. Esta semana, sepa algo. El enemigo quiere venir en contra suya, pero no se amedrente. Recuérdese que ya Cristo pagó el precio y tiene nombre sobre todo nombre. Usted dele con todo para adelante, que esa es la lucha. Amén. La semana que viene vamos a hablar un poquito del mundo espiritual y seguimos creyendo que hay algo sobrenatural que Dios está haciendo. Déjeme bendecir, levante su mano. Padre, te doy gracias por ese pueblo tan hermoso, Señor. Los bendigo desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo, Señor. Porque es así que lo dice en tu palabra, Señor. Y juntos decimos con fe de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com/discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso Bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas. Si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las 5 cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com/discipulado. Esperamos escuchar de ti.
Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.